de Santiago, la Iglesia UME de Santiago, agradecidas por este tiempo que nos da la oportunidad, no solo de exponer la palabra del Señor, sino también realmente reconocer cómo estamos espiritualmente hablando. Y yo creo que estos últimos jueves han sido de mucha bendición, no solo para mí. Yo creo que aún las que estudiamos los temas, hemos reconocido que no ha sido fácil porque sentimos que a veces no estamos como cumpliendo con esas peticiones que el Señor está haciendo para nuestras vidas, pero qué bueno que podemos cada día reflexionar en cómo estamos actuando. Así que qué bueno es poder disfrutar de este tiempo junto con ustedes. Y bueno, yo creo que la mayoría me conoce. Mi nombre es Aracelis Ureña de Díaz. Soy la esposa del presidente de la asociación, hermano Jairo Díaz, que les envía saludos. Y se los digo ahora porque después se me olvida y después me reclaman. Así que, bueno, agradecidas con el Señor, vamos a orar para entonces dar paso a la lección. Buen Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar esta noche. Queremos ser instrumentos suyos, queremos que sea esta palabra de bendición, como lo ha sido para mí, también para mis hermanas, de reflexionar en nuestro actuar diario. Gracias, Señor, por los frutos del Espíritu Santo que hemos estado viendo. Gracias porque tú eres especial, eres benigno y queremos darte la gloria y la honra por todo lo que hagamos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, ya sabemos el tema de la noche de hoy. Continuando con los estudios de las características del fruto del Espíritu Santo, hoy nos encontramos entonces con la parte donde el fruto del Espíritu está relacionado con nuestro prójimo. Así que la benignidad, dice el título, siendo amable, tierno y perdonador. Y nuestro versículo de lema para esta lección es Efesios 4:32, que ya nos lo leyó nuestra hermana. Así que vamos a pasar a definir la palabra benignidad. La siguiente diapositiva definamos benignidad. La palabra que se traduce benignidad en la versión Reina Valera de Gálatas 5:22, en otras versiones se traduce como amabilidad. La benignidad es amable, la amabilidad es benigna. Usaremos ambas palabras en esta lección. En el griego también podemos ver la palabra benignidad en este versículo de Gálatas 5:22, en el griego sería kretestotes, que significa bondad, benignidad, bueno, excelencia, rectitud. Esta está derivada de krestos, que es útil, rentable, algo que es propiamente utilizable, es decir, adecuado para su uso, para lo que realmente se necesita. La amabilidad, que también es útil. Otras definiciones de amabilidad que no las pusimos en las diapositivas, pero podemos prestar atención aquí. Dice que es ser apacible en nuestro trato, dulces, tiernas con los demás. También es suavidad al tratar a otros, es ejercer con caridad, pero no ser, con cuidado, perdón, pero no ser insensible a los derechos de los demás. Entonces, esas serían nuestras definiciones para la palabra benignidad, que nos reflejan mucho lo que es el carácter de Cristo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros pensamos en estas definiciones, quizás a nuestra mente pueden venir algunas personas conocidas, ¿verdad? Quizás no una,
sino muchas personas que nosotros conocemos que tienen esta característica de benignidad. Yo pudiera mencionar un montón y gracias al Señor que dentro de nuestras congregaciones podemos encontrar esas personas que nosotros podemos decir que tienen esta cualidad de benignidad, de personas afables, de personas amables, que a la hora de darte un consejo, a la hora de aún de llamarte la atención, lo hace con esas palabras dulces, con esas palabras tiernas. Ahora, si tuviéramos que pensar en un personaje bíblico, ¿en quién pensaríamos? ¿En quién se le viene a la mente algún personaje? Bueno, quizás en la Biblia hay muchos personajes bíblicos que pudiéramos mencionar, pero yo quiero que vayamos a un personaje que yo diría, o que se nos aconseja, que sería un personaje con estas características, que sería el de Proverbios 31, y vamos a ver el versículo 20. Proverbios 31, 20. Todas conocemos, creo, ese relato que se hace de la mujer virtuosa. Y una de las cosas que se dice de la mujer virtuosa es que alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. En el versículo 20, entonces vemos, el versículo 31, 20, nos muestra a una mujer con un corazón dadivoso, un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Y vemos también que ella no solamente es para los de su casa, ¿verdad? Aquí vemos que es también muestra toda esa cualidad de benignidad y de bondad hacia las personas de afuera. Dice que a los pobres y a los menesterosos, que son personas que están en necesidad, ¿verdad? Entonces eso lo vemos en el versículo 20 acerca de la mujer virtuosa. Ella alarga su mano al menesteroso. Y el versículo 26 que dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Me gusta mucho esto porque también cuando nosotros vamos a decir algo a otra persona, tenemos que tener mucho cuidado y mucha sensibilidad con otras personas. Cuando nosotros abrimos nuestra boca con sabiduría es porque somos mujeres que brota de nuestro corazón lo que tenemos dentro, el cariño, la afabilidad con las otras personas. Entonces, de esta mujer virtuosa se dice que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Aquí la ley habla de las enseñanzas que ellos tenían acerca de los primeros libros de la Biblia, y aquí se dice que ella lo hace con misericordia. Me parece muy interesante que en este versículo 26 es la primera vez que se escucha decir que la mujer virtuosa habla. Si ustedes se dan cuenta, siempre la mujer virtuosa se dice que está haciendo algo para alguien o está haciendo algo. En este versículo es la primera vez que nos dice que la mujer virtuosa habla, y lo más hermoso y lo que aprendemos para nosotras es que esta mujer lo hacía con sabiduría. Entonces, si tuviéramos que pensar en otro personaje bíblico, yo diría que también pudiera ser José. Nosotros hemos estado enseñando a los niños de nuestra congregación durante estos domingos acerca de José, y la verdad que ha sido fascinante. A ellos les ha gustado mucho aprender la forma en que, y aún creo que la hermana Thais lo mencionó el jueves pasado, cómo conocemos la historia, ¿verdad?, de José, conocemos todo el trato y el maltrato que tuvo de parte
de sus hermanos, el ser vendido, todas las dificultades que pudo haber pasado José, pero cuando él se encuentra con sus hermanos, que fue la lección que estuvimos viendo este domingo con los niños, podemos decir que José tenía todas estas características. Aún siendo él mismo un tipo de Cristo, podemos notar aún no solo la característica de benignidad o de amabilidad por el trato que tuvo con sus hermanos, él teniendo todo ese poderío que le habían dado para gobernar en toda la tierra, él no hizo lo que con su capacidad y ese poderío que tenía para decirles a sus hermanos, no, yo no les voy a dar nada, sino que él tuvo misericordia como Cristo tuvo misericordia de nosotros, porque José es un tipo de Cristo y aprendemos mucho de la vida de José. Vimos que, como decía la hermana Thais, cuando veíamos el fruto de la paciencia, pero conocemos que también José tuvo amor, tuvo gozo, porque aún pasando por las dificultades que estaba pasando, tenía gozo, tenía paz y confianza en que Dios tenía un plan específico para la vida suya. Así que me encantan estos dos personajes, hay muchos más y yo sé que a su mente vienen muchos más, pero esta noche quería traer estos dos ejemplos que podemos ver en nuestra Biblia acerca de esta benignidad, de esta afabilidad, de este tierno corazón mostrado en estos personajes. Vamos a continuar. Y si alguien desea participar y quiere leer el siguiente versículo que está ahí, Lucas 6:31. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Ok, aquí este relato lo conocemos, ¿verdad? Conocemos todo lo que está ocurriendo en este lugar. Jesús está con sus discípulos en el Sermón del Monte, está hablando con ellos, hay situaciones difíciles, como sabemos en los tiempos de Jesús, los fariseos y todos estos religiosos estaban enseñando cosas y agregando cosas a la palabra de Dios y quitando quizás y enseñando lo que no era apropiado. Así que Jesús le dice a sus discípulos, y es bien interesante cómo empieza este estudio con este pasaje bíblico, mostrándonos este versículo, ¿verdad? La regla de oro. Así como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también debemos hacer vosotros con ellos. Entonces aquí ustedes ven en su diapositiva que yo puse unas copas. Esas son unas copas de cristal, haciendo referencia a una nota que nos muestra nuestro estudio, que dice que la benignidad queda ilustrada por la manera en que trasladaríamos una caja de exquisitos vasos de cristal. O sea, es reconocer que la personalidad humana es valiosa, pero frágil a la vez, y se le debe tratar con cuidado. Muchas veces no tenemos ese cuidado para el trato de las personas, a veces no sabemos por la situación que están pasando, hablando pues quizás de las hermanas en las congregaciones, ¿verdad? A veces vienen con situaciones difíciles de su hogar y hace algunos días en un estudio de las hermanas de Aviva Nuestros Corazones, ponían un ejemplo acerca de las mujeres más jóvenes que están criando hijos pequeños, ¿verdad? Yo tengo hijos pequeños y sé lo difícil que a veces es estar en la congregación, estar en el tiempo de adoración y la forma en que nuestros hijos pequeños se comportan, y aún a veces los más grandecitos, pero hay, de repente yo siento que a veces hay hermanas, y con todo el respeto, a veces tienen una manera muy fuerte de llamar la atención, por así decirlo. Entonces, a veces siento esa
de no poder comprender, que a veces no es que quisiéramos que eso pasara, pero tenemos que tener también esta sensibilidad para saber cómo hablar con esa hermana, ¿verdad? Y aconsejarle de una manera apacible, de una manera que brote, como leíamos de la mujer virtuosa, esas palabras suaves para llegar a eso, ¿no? ¿Verdad? Y recordar este pasaje, que hay fragilidad, no sabemos el momento que está viviendo la persona, hay a veces otras situaciones también, entonces debemos tener mucho cuidado con lo que a veces queremos hacer, quizás con una buena intención, pero a veces no se siente como eso. Entonces así, vamos a pasar al siguiente punto con mi ayudante. Y ahora vamos a ver Efesios 4:32, pero yo antes, porque queríamos ver qué más está involucrado en la amabilidad, qué otras cosas se involucran en la benignidad y en la amabilidad. Entonces, yo no quería pasar sin ver el Efesios 4, el versículo 31. Efesios 4:31, no lo tengo en la pantalla, pero si alguien lo puede buscar. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Leo el 32. Vamos a quedarnos aquí hasta el 31, hermana. Muchas gracias. Sí. Ok, entonces no quería dejar pasar por alto la lista que está arriba del versículo que vamos a disfrutar, que era el versículo 4:32. Entonces, esta lista que Pablo menciona aquí es interesante porque él le dice a los hermanos de Efesios, quítense, ya quítense todas estas cosas que les estorban. Así que yo traje una bolsita y vamos a empezar a meter, yo creo que ustedes la pueden ver ahí. Aquí tenemos la palabra amargura, ¿verdad? En muchas circunstancias, en muchas situaciones que ocurren en nuestro diario vivir, tenemos, es más, Efesios, Pablo le dice a los hermanos de Efesios que cuando ya somos nuevas criaturas, nosotros debimos haber despojado todas esas cosas. Nos debimos haber despojado del enojo. ¿De qué más? De la ira, de las griterías, de la maledicencia y de toda malicia, ¿verdad? Imagínense, hermanas, cargar con esta bolsa. Está bien pesada. ¿Por cuánto tiempo podemos cargar una bolsa tan pesada? ¿Verdad? El Señor nos dice en su palabra, quítense todas estas cosas a través del apóstol Pablo. Si nosotros empezamos a quitar todas estas cosas que nos agobian, todas estas quejas, todo este enojo, toda esta amargura, toda esta ira de nosotros, ¿cómo va a estar esta bolsa? Ahora nuestra carga es más liviana, ¿verdad? Qué rico se siente el no poder, el haber dejado de cargar todas estas cosas. Ahora bien, Efesios 4:32, si alguien lo puede leer de la pantalla, Pablo le dice entonces que esto no se debe quedar así. Ya quitamos todas estas cosas, pero deben ser cambiadas por qué cosas. ¿Alguien lo puede leer? Efesios 4:32.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Ok, muy bien. Ahora dice Pablo, miren, ahora ya ustedes sacaron estas cosas, pero deben reemplazarlas por otras. ¿Cuáles son esas cosas que debemos poner ahora? Dice antes, sed benignos. La palabra benignos viene del latín bene, que es bueno, y nignus, genus, no sé cómo pronunciar la otra parte, genus, que es nacido. Entonces, cuando unimos todas estas cosas, es que hemos sido creadas para hacer cosas buenas. Entonces, eso es lo que vamos a introducir ahora ahí. Vamos a ser benignas unas con otras. La otra palabra que menciona y que debemos ahora poner en nuestra bolsita es ser misericordiosos. Conocemos esta palabra, ¿verdad? Esta palabra es muy mencionada y la conocemos mucho porque a Dios se le llama en muchas partes que es misericordioso. La palabra misericordia, según la RAE, es del latín miser, que quiere decir miseria, y cordis, que quiere decir corazón. Y cuando unimos estas dos, queda así: pasar por el corazón la miseria del otro. Uno de mis profesores favoritos dice de la miseria, que en el griego es elenos, es la capacidad de sentir, vivir y experimentar la miseria y la desdicha del prójimo. Sentir en el alma la miseria del prójimo, porque como Dios sintió, así nuestras desdichas y nuestras miserias también nos pide a nosotros que sintamos esas mismas desdichas de nuestro prójimo. El doctor Evis Carballosa nos dice que el hombre misericordioso es, por lo tanto, aquel que sabe que ha sido objeto de la misericordia de Dios. Se identifica con la miseria del mundo y de los santos y les ministra con liberalidad. Se traslada más allá de las costumbres y tradiciones que regulan las relaciones humanas y ama a las personas por causa de Cristo. De nuestro hermano Víctor Moreno tenemos la definición, un comentario de la palabra misericordia, y dice que los seguidores de Cristo o las seguidoras de Cristo saben que ser misericordioso es parte de su nueva naturaleza. Se llama misericordioso al que tiene un corazón ocupado porque considera la desgracia de otro como propia y se duele del mal de otro como si fuera suyo. Entonces, el ser misericordioso es un atributo muy especial del carácter de las mujeres que hemos nacido de nuevo. La otra cosa que podemos entonces introducir en esa bolsita que hemos sacado todas esas cosas que el Señor nos pide que sacamos, dice, es perdonar. Ser perdonador, todo humano debe perdonar, no solo perdonar, ¿verdad? Sino pedir perdón. Esto mantiene una relación o mantiene buenas relaciones con otros. Quizás una de las cosas o algo que no nos permite pedir perdón a otros es el orgullo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude, porque no es tan fácil a veces pedir perdón o perdonar a alguien que nos ha hecho daño. Entonces, este mismo versículo nos da el mayor ejemplo. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El mismo Dios
que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Él pudo habernos borrado, pero Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que es el mayor ejemplo que podemos tener es el mismo Dios a través de su Hijo Jesucristo, que mostró es el perdón y el ser buenos y misericordiosos con cada una de nosotros. La persona que tiene todas estas cosas es de un corazón tierno y es un corazón perdonador. Vamos al siguiente punto, que el tiempo se pasa muy rápido. Mateo 5, 43 y 48. En este punto, yo sé que el pasaje está un poquito largo. No sé si Michelle quieres ayudarme. Bueno, voy a leerlo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora nos vamos a enfocar en los versículos 46 y 47 para responder a esta pregunta. ¿En qué se asemeja el creyente y el incrédulo según los versículos 46 y 47? Estos versículos nos dicen entonces, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Entonces la pregunta, la repito, ¿en qué se asemeja el creyente al incrédulo en estos dos pasajes? Interesante pregunta que nos hacen aquí. ¿En qué nos asemejamos entonces? Bueno, es interesante y buscando en otros pasajes que quizás nos ayudan un poco a poder entender un poquito más, porque ahora nuevamente vemos a Jesús aquí con sus discípulos en el Sermón del Monte, pero en la otra parte vamos a ver los versículos 43 y 44, pero dice otra versión, la palabra de Dios para todos, dice, y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Si, el versículo 46 dice, si ustedes solamente aman a los que les aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y nosotros, no sé, bueno, quizás no todas, yo sé que hay invitadas, pero los cobradores de impuestos eran muy mal vistos en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Ellos cobraban impuestos y lo hacían excesivamente. Y los gentiles eran todos aquellos que eran extranjeros, que no pertenecían a la nación judía. Entonces, aquí Jesús compara al creyente al hacer estas cosas. O sea, ¿qué hay de más en nosotras? Si nosotros hacemos igual que los que no han creído, entonces nosotros debemos ir más allá. Nosotros debemos ser diferentes, mostrarnos diferentes con las personas. No solamente vamos a amar a los que nos aman y vamos a ser buenos con los que son buenos con nosotros. Nosotras debemos mostrarnos diferentes y eso es lo que le está pidiendo, nos está pidiendo aquí el Señor Jesús. Entonces, esa es la comparación, porque a veces podemos ser selectivas a la hora de tratar a las demás personas. Y entonces
el Señor Jesús dice, bueno, aquí no hay diferencia, debemos ser diferentes en el trato. Entonces, el siguiente punto, porque bueno, aquí en el siguiente punto también, versículos 43 y 44 de Mateo. Retrocede, Yairichel, por favor. Si alguien puede leer el anterior. Si alguien me ayuda con la lectura del 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ok, muchas gracias. Cuando vivimos una vida controlada, entonces ahora, por el Espíritu Santo de Dios, mostramos amabilidad de una forma. Los pasajes dicen, oísteis que fue dicho. Ese es Jesús hablando, ¿verdad? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta última frase, aborrecerás a tu enemigo, había sido agregada por los religiosos de la época. Es por eso que Jesús les dice, no, yo no vine a abolir la ley, yo vine a hacer lo que es correcto, a enseñar lo que es correcto. Porque si ustedes oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, yo les digo a ustedes, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. O sea, estos hombres habían cambiado la ley, habían agregado algo y le estaban diciendo, no, vamos a hacer lo que para nosotros es más conveniente o para lo que nosotros es beneficioso. Los gentiles son nuestros enemigos, los publicanos son nuestros enemigos. Le odiaban a los ciudadanos de Roma por la forma en como ellos lo tenían bajo su poder, ¿verdad? Y esto les convenía enseñarle a estos religiosos, a las personas, esto, y dice el Señor, no, vamos a ser diferentes. Ustedes tienen que ser diferentes, ustedes van a amarlos. Por eso es que Jesús tenía tantas dificultades con estos hombres, porque recuerden, es más, Mateo, que era un publicano, y Jesús lo invita a ser unos de sus discípulos. Entonces también lo vemos comiendo y estando con personas que esto hacía que estos fariseos y estos escribas y estos religiosos empezaran a decir cosas de Jesús que no, según ellos, por estas cosas, él no era el Mesías que se les había prometido. Pues ellos esperaban a alguien que viniera a arrasar con todas estas personas que estaban por encima de ellos como nación. La siguiente diapositiva, Yairichel. Primera de Pedro 2:20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, ¿verdad? Cuando somos controlados por el Espíritu Santo, soportamos el mal sin desquitarnos, incluso seremos capaces
de amar al que no es digno de ser amado y al que nos aborrece. Es solo por medio del poder del Espíritu Santo que podemos hacer estas cosas para darle gloria a Él. Sigue con la... Ok, una pregunta que conocemos, ¿verdad? Conocemos este pasaje de la Biblia donde Pedro se le acerca al Señor y le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y ahí vemos a Jesús haciendo un cálculo, ¿verdad? Matemático. Jesús le dice, respondiéndole a Pedro, hasta 7, y Jesús le dice, no, la fórmula es diferente. No te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto es una cifra tan grande que no seremos capaces de llevar un registro de las ofensas. En otras palabras, seguir perdonando mientras el perdón sea necesario. Así que cuantas veces sea necesario, debemos nosotros perdonar. Siguiente, Deriche. Segunda de Timoteo 2:24. Un clérigo estadounidense llamado Henry Ward Beecher, que era un luchador contra la esclavitud, dijo estas palabras: aun cuando el mundo necesita reprensión y corrección, más necesita amabilidad. Y segundo de Timoteo nos dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué clase de espíritu debemos desarrollar para seguir mostrando amabilidad cuando sabemos que algunas personas tal vez no la aprecien? Entonces este pasaje nos dice que no debemos ser peliones, ¿verdad? Un siervo del Señor debe enseñar con esa afabilidad, esa benignidad, no debe estar entrando en pleitos, a la hora de defender las cosas del Señor y de defender la palabra del Señor, debe hacerlo con un espíritu de amabilidad. Como siervas del Señor, entonces debemos ser amables en nuestras respuestas. Siguiente. Cuando amamos a nuestros enemigos, probablemente no nos amarán a su vez. Cuando somos amables con nuestros amigos, aún ellos pueden darnos una puñalada por la espalda. Entonces, ¿de qué manera nos anima el seguir sembrando amor y amabilidad según Gálatas 6:7? ¿Alguien puede leer Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ok, aquí la palabra es clara, ¿verdad? Dios no puede ser engañado. Asimismo, como nosotros sembramos, asimismo vamos a ser recompensados. Asimismo, si la persona nos ofende o no responde a nuestra amabilidad por el motivo que sea, también va a tener su recompensa. Y de Tomás, que es un pastor, dice, Dios tiene un método a secreto para recompensar a sus santos. Cuida de que lleguen a ser los primeros beneficiarios de sus propias acciones de amabilidad. Siguiente. Ahora, ¿cómo mira Jesús nuestra amabilidad hacia otros? ¿Cómo mira Jesús
nuestra amabilidad hacia otros según Mateo 25, 35 al 40. Yo creo que este pasaje lo conocemos bien, ¿verdad? Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me regocijasteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Si conocemos bien ese pasaje, y yo creo que esto nos anima bastante. Estamos viviendo una situación bastante difícil con la pandemia. Yo creo que es un buen momento para aprovechar y mostrar esa bondad hacia otros. Hay muchas personas con necesidades, hay muchos hermanos enfermos que necesitan de nuestras oraciones. Aún no nos podemos visitar, pero quizás escribirnos, preguntar cómo está. Todas estas cosas que vemos aquí, ¿verdad? Todas estas cosas podemos mostrarlo en este tiempo que estamos pasando, ¿verdad? Podemos sustentar al sediento. Hay muchas personas con muchas necesidades, hermanos. Me gusta mucho este pasaje, como el Señor dice que Él a estas personas que nosotros podemos hacer estas cosas, así como nosotros lo hacemos para Él, es como si fuera para Él. Así que es un pasaje hermoso, ¿verdad? De Mateo 25, del 35 al 44, donde podemos mostrar esta benignidad, ese corazón tierno nuevamente, esa palabra afable, esa palabra de ánimo para estos tiempos. Así que sigamos. La amabilidad habla de paz, levanta carga, inspira a los descorazonados. A menudo se le hace en secreto y solo Dios la ve. Muchas personas están demasiado ocupadas como para ser amables. Vamos entonces a leer Mateo 11, 9. ¿Cómo describen estos versículos a Cristo? Si por favor alguien me puede leer estos pasajes. Mateo 11, 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas gracias. Aquí nuevamente nuestro buen, bondadoso Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La frase manso y humilde en estos versículos son bien interesantes. En el Nuevo Testamento siríaco traduce la palabra manso como reposado. Por lo tanto, la expresión de Cristo es, vengan a mí y yo los haré reposar, porque yo soy reposado. Y hallarán reposo para ustedes mismos. La palabra manso, del vocablo prais, se encuentra solo 4 veces en el Nuevo Testamento. Y Mateo 11, 29 es una de ellas. Mateo 5, 5. 21:5 y primera de Pedro 3:4.
y significa una persona gentil. Jesús era gentil, era humilde, es una persona paciente ante la ofensa, libre de malicia y deseos de venganza. Voy a citarles a Dr. Lacueva, que lo que escribe sobre los mansos. Dice, estos son los que se someten resignada y alegremente a los designios de Dios, y los que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres, los que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira. Son personas que pueden permanecer en silencio o dando una respuesta suave. Los que permanecen serenos mientras otros cometen grandes desafíos. Cuando es admirable paciencia, se mantienen dueños de sí mismos al mismo tiempo que son desposeídos de todo lo demás. Los que prefieren sufrir y perdonar 20 injurias antes de vengarse de una. Entonces, así es nuestro buen Dios, nuestro buen Señor, a través de la persona de Jesucristo lo pudimos ver, una persona mansa y humilde de corazón, y es esa misma que nos dice, en mí pueden encontrar ese reposo, porque Él fue manso, Él fue llevado a la cruz, a esos mismos que Él hizo milagros, a esos mismos que Él dio de comer, fueron los mismos que le escupieron, fueron esos mismos que le gritaron cosas cuando Él iba de camino al Calvario, y Él no dijo una sola palabra. Él se mantuvo manso y humilde de corazón. Siguiente. Segunda de Timoteo 2:24. Si alguien lo puede leer. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ok. Una pregunta que se nos hace aquí es, ¿cómo se siente la gente cuando están cerca de nosotras? ¿Cómo se siente? Ahí en sus mentes, porque no tenemos tiempo de que respondan, pero vamos a evaluar nuestras actitudes y acciones. ¿Cómo se sienten las personas? ¿Cómo es ahorita tu manera de pensar? ¿Se siente bien? ¿Se siente cómoda cuando están a tu alrededor? ¿O cómo se sienten las personas? ¿Nos vemos o se ven ustedes mismas como mansas o amables con otras personas? ¿Cómo se sienten? Si su respuesta es no, hay dos cosas que podemos escoger. Podemos decidir ser amables al tratar a otras personas, o podemos continuar con un espíritu que diga, no, es que yo soy así, esto es como yo soy, yo digo lo que pienso, así que yo no voy a cambiar mi manera de ser, yo no voy a ser amable, yo no voy a ser sufrido, yo voy a responder con palabras fuertes, voy a seguir contendiendo, así que no me digan nada de eso, o realmente podemos escoger el ser amable con otras personas. Por eso vemos esta imagen aquí. Hay uno que escogió seguir siendo enojón y en cambio los otros están un poquito más relajados ahí. Pero si no puedo ganar siendo una dama amable, entonces el triunfo no vale la pena como para que te rebajes por debajo de sí mismo, lo cual no sería victoria en ningún sentido. Esta que está aquí en segunda de Timoteo 2:24 es la manera más excelente y majestuosa que podemos escoger, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amables para con todos.
el siguiente, ya casi estamos terminando. No se me duerma. Dice Primera de Tesalonicenses 2:7. Aquí Pablo le dice a los tesalonicenses que antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Las nodrizas eran las encargadas de cuidar hijos ajenos, que aún le daban de su pecho si era necesario. Así que Pablo le dice que de esta forma he cuidado de ustedes como una nodriza que cuida con ternura, no ahora a los hijos de otros, sino a sus propios hijos. Entonces, recordemos este versículo, como nosotras también, que somos mamás, cómo cuidamos a nuestros propios hijos, así también debemos mostrar ese cariño, ese amor para con otras personas que, como hemos visto, quizás no nos responden muchas veces de la manera en que nosotros esperamos, pero debemos también ser tiernos como esa nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Siguiente. Ok, aquí estamos viendo, no se asusten, un jugador de fútbol americano. Esta es una historia que contó Henry Jenkins, que es un escritor de libros cristianos, en cuanto a la amabilidad, diciendo que esta historia que vamos a escuchar es un hermoso cuadro de benignidad, un corazón que se interesa. Dice así la historia: hace un par de años estuve en una convención esperando hablar con Roosevelt Grier, que es el personaje que vemos ahí. El fornido jugador profesional de fútbol, ahora ministro. Poco antes de que llegara a él, una mujer trajo a su hijo adolescente, que a todas luces sufría de síndrome de Down, para que le estrechara la mano y le pidiera su autógrafo al jugador. El gigante podía haber sencillamente sonreído, estrecharle la mano y firmado, pero hizo más. Dice, dobló una rodilla poniéndose como para ver al niño ojo a ojo. Le puso un brazo encima, lo abrazó con ternura y habló con el muchacho en voz baja. No pude, dice el narrador, detenerme. Me acerqué. ¿Eres creyente?, le preguntó el jugador al niño. Y el niño le respondió, sí, señor. Alabado sea Dios. ¿Puedo orar contigo? El muchacho fue agobiado y todo lo que pudo hacer fue asentir con su cabeza. Mientras ellos oraban, la madre lloraba. Cuando ella trató de agradecer al jugador, él se limitó a hacerle un guiño con el ojo. Y luego, dirigiéndose al muchacho, le dijo, cuida de tu mamá. ¿Me oyes? Este es como leíamos al principio, un cuadro de amabilidad mostrado por este jugador que, como veíamos, pudo haber simplemente firmado o quizás alejarse de ella. Así que se nos pudiera sorprender a todos siendo amables con otras personas, ¿verdad? Debemos ser amables con otras personas. Sería grandioso poder mostrar un poquito de amabilidad todos los días. Dios nos ha dado a todos dones y talentos. Para un don que todos podemos tener pero un don que todos podemos tener es la amabilidad. Sin embargo, hemos llegado a ver que esto es muy valioso cuando
se puede dar a otros. Nunca seremos demasiado viejas como para ser amables. La tristeza, la fatiga y la debilidad no son excusas para no repartir el don de amabilidad. Recuerda que Jesús dijo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mateo 25:40. Así que nuestra oración, hermanas, en cuanto a este tema, sea, Señor, ayúdame a mostrar un poquito de amor, de benignidad, de amabilidad adicional todos los días. Que el Señor les bendiga. Hermanas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiera decir algo sobre el tema. Estamos en el tiempo. ¿Algún gesto de amabilidad que alguien ha tenido con ustedes que haya sido importante? Buenas noches, hermanas. Buenas noches, hermana. Quería hacer una pregunta que a través de estos estudios se me ha presentado una pequeña duda. Quería saber, los frutos del Espíritu Santo, ¿eso es una actitud en el creyente? ¿Es algo que se debe poner en práctica? ¿O es algo que está innato en nosotros y que nos debe ser difícil, ¿cómo le digo?, de demostrar? Entonces, para ver si la hermana o alguna hermana puede contestar esa pregunta. Buenas noches, hermanas. ¿Cómo están? Dios me las bendiga. No sé si le responda la pregunta, pero lo que considero a raíz de los estudios que hemos ido llevando es que para mí los frutos son tal cual el producto de lo que nosotros vamos viendo a través de lo que vamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si usted ve un fruto en un árbol, sea una naranja, una manzana, el que usted quiere. Si usted ve un fruto en un árbol, ese fruto no llegó allí solo. Ese fruto generalmente hubo alguien que trabajó la tierra o no tanto la labró, pero abrió un hueco, sembró una semilla y poco a poco tanto los elementos naturales como el sol, la lluvia y un poquito de ayuda de abono van creciendo. O sea que yo siento que el fruto es el producto, uno, de mi relación íntima con Dios y dos es el producto de mi compenetración directa, íntima, individual en el estudio de la palabra para que yo como creyente dé frutos. Eso es uno lo que pienso respecto a de dónde sale el fruto. Mire, ahorita la hermana dijo si habíamos tenido alguna influencia y dijo algo muy atinado. La bondad es un fruto, pero también de repente es una característica de las personas y no necesariamente son creyentes. Y si un incrédulo puede llegar a ser bondadoso como característica inerte de su persona, vergüenza nos debería dar al creyente decir que seguimos a Cristo, que confiamos en Él, que somos imitadores de Él o que pretendemos serlo y que las personas no vean esos gestos de amabilidad y esos gestos de bondad. Y muchas veces porque esas otras personas ni siquiera han oído o si han oído no han entendido lo que es el conocer a Cristo. Este sería mi aporte para la clase. Déjenme ver, ¿me escuchan, hermanas? ¿Me escuchan? Ok, yo también quería decir un poquito de esto, tras lo que hemos visto y lo que hemos
aprendido en estas lecciones, aquel que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, algo que me llama la atención de este pasaje en Gálatas, dice 5:22, más el fruto del Espíritu Santo, o el Espíritu es amor, gozo, y lo desglosa. Entonces, quizás, o sea, no te está diciendo los frutos, el fruto. Entonces, el Espíritu Santo cuando viene a tu vida, Él es el que tiene, ¿no? Que mostrar a través de nosotros esos frutos. Quizás, como dice la hermana, a veces no lo demostramos, pero ¿por qué? Si el Espíritu Santo está en mi vida, ¿por qué en mi vida no hay eso? ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay paz? O quizás uno dice, yo tengo este, pero no tengo esto, no tengo el otro, me falta este. No sé si ustedes se han hecho esa pregunta. Amor, si tengo, gozo a veces, paz y así, ¿no? Entonces no es si tengo todo o me falta, sino que también se acuerdan el mensaje que dio la hermana Mildred, tenemos que estar pegados a la vid. O sea, el Señor dice, tenemos que estar ahí, ¿verdad? Quizás a veces también contristamos al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? No se ve, opacamos. No es que el Espíritu Santo se va, no. Está ahí, pero lo tenemos opacado. Entonces, claro que tú no vas a demostrar eso. Quizás van a decir, pero esa persona es creyente, no se ve. Entonces, o sea, tenemos que estar llenas del Espíritu Santo, que sea Él que controle todo nuestro ser. O sea, a veces nosotros decimos, no, es que, como decía Shelly, es que así soy, o así es mi forma. No, o sea, tenemos que dejar que cada día el Señor transforme, siga cambiando, siga obrando en nuestro ser y dejarnos y ser llenas, ¿verdad? Cada día, Señor. Quizás esto me falta, pero ayúdame. Yo quiero irradiar esto, quiero mostrar esto, Señor. Y quizás si no lo estoy haciendo, ponernos a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Será que estoy contristando al Espíritu Santo? Quizás hay algo que está opacando. ¿Qué es? ¿Verdad? No sé si la hermana Aura tenga algún comentario. Buenas noches, hermanas. Sí, Eli, todo lo que has dicho, yo creo que sí nos ayuda a entender. Yo creo que a veces es un poquito confuso y esto es algo que hay que vivirlo para uno, experimentarlo, para uno saber de qué se trata. Ni siquiera se puede explicar muy bien. Y como una hermana está diciendo ahí en el chat, no sé quién es porque no tiene el nombre de ella, pero ella está enfatizando en que es el fruto del Espíritu. No son los frutos, sino el fruto. O sea, que el Espíritu Santo va a producir en el creyente esas manifestaciones de lo que es la vida en él. Entonces, la pregunta de la hermana iba como, yo entendí un poquito como que si eso va a venir así, va a fluir, o que si nosotros como que si tenemos luchas. Miren, eso fluye del Espíritu Santo, pero no siempre nosotros estamos manifestando el fruto del Espíritu Santo. No tenemos todas las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, porque también, como dijo Eli, ¿no? A veces apagamos el espíritu, a veces hay pecado, a veces no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero el Espíritu sí hace en nosotros lo que nosotros necesitamos. Ahora, vamos a estar a veces por aquí, a veces por allá, en algunas de esas manifestaciones, pero cuando queremos hacer la voluntad de Dios, yo les voy a dar un ejemplo personal en donde yo más lo he visto en mi vida, en donde más claro se me ha manifestado, que es
cuando necesitamos perdonar a alguien. Y ustedes saben que a veces hay una ofensa que nosotros, no, yo por mí no la quiero perdonar. Es que no puedo porque fue tan grande o por lo que sea. Y miren, ahí yo lo he visto clarito, hermano. Perdonar, y yo he dicho, Señor, yo no quiero perdonar, pero yo quiero que tú hagas tu voluntad en mí, en esta situación. Yo quiero hacer tu voluntad. Hermanas, yo no puedo perdonar. Y no es que le voy a decir que nada más digo y así es automático. A veces tengo que seguir orando por unas horas, por un día, pero el Señor realiza el perdón. Y eso es parte del amor. El perdón no aparece ahí, pero el perdón es parte de la bondad, de la benignidad, porque incluso cuando el apóstol Pablo nos manda a perdonar en Efesios, dice, ser benignos unos con otros. O sea que eso es producto del Espíritu Santo también, el perdonarnos, el perdonar a otro. Entonces, sí podemos tener cierta tensión, porque nosotras todavía no hemos llegado a la perfección. Podemos tener cierta tensión en que yo digo, ay, pero yo no, como que no estoy manifestando bondad en esto. Pero podemos orar y tenemos que dejar, eso es algo, como digo, que solo lo entendemos al experimentarlo, porque así como somos salvos por fe, también vivimos la vida cristiana por fe. Hermanas, y la vida cristiana es una vida sobrenatural. El amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, todo eso que es fruto del Espíritu Santo, eso es sobrenatural. Es aquello que no podemos por nosotras mismas y por eso sí va a fluir del Espíritu Santo, pero nosotras también necesitamos estar conscientes de lo que necesitamos. Uno de mis profesores en el seminario, el doctor Guillermo Taylor, una de las cosas que más recuerdo es que él nos recomendó en mi primer año, en mi primera clase que tuve con él recomendó que pudiéramos usar para nuestro tiempo a solas con Dios, que podíamos usar, por ejemplo, Efesios 5:22 y orar quizá cada día por una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Y conscientemente decir, por ejemplo, como comienza con el amor, ¿no? Amor, gozo, paz. Y que entonces ¿cómo yo voy a manifestar el amor de Dios en este día? Y pedirle al Espíritu al Señor que me manifieste a través de mí ese amor, el otro día el gozo, el otro día la paz. Es decir, que nosotros conscientemente, la vida cristiana es una vida consciente, hermana. No es que el Espíritu Santo nos toma y hace, no, nosotros estamos conscientes, pero tenemos que dejarle que Él actúe en nuestra vida. Hermanas, y es maravilloso lo que Él puede hacer a través de eso. Aun cuando tengamos tensión y pensemos que nosotros no podemos, cuando nosotros no podemos, Dios sí puede, porque la vida cristiana es sobrenatural. Hermana, quería compartir algo también. Sí, también pienso eso, hermana, que cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotras, entonces también depende de nosotras la comunión que nosotros decidimos tener con Dios. Esa comunión, también la lectura de su palabra. Entonces, todo eso nos va a ir ayudando a que el carácter de Cristo se vaya a ir reflejando en nosotras, hermanas, porque el versículo, la cita no la recuerdo, pero el versículo que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, es como cuando andamos con una persona siempre tan juntito a ella, a veces se nos pegan sus actitudes y su personalidad. Así mismo, si nosotras andamos, buscamos esa comunión con Cristo, también eso nos puede ayudar.
a manifestar el carácter de Cristo, hermana. Pero reconozco pues que tenemos esas luchas, pero recuerdo pues ese versículo que separados de Él nada podemos hacer. O sea, nosotras solas no, sino que con Él podemos ir avanzando en el fruto del Espíritu, cada uno, hermana. Ajá. Ok, gracias, hermanas. Gracias por sus comentarios. No sé si haya alguna otra persona o Chely, ¿tengas algún comentario? A mí me gustaría hacer un aporte más, nada más. Voy a retomar este pasaje de Juan 15 que la hermana Magali acaba de mencionar, que es muy bueno para explicar esto. Y es así de sencillo. Si esto que estamos estudiando es el fruto del Espíritu, lo visible, entonces lo que nadie puede ver es la construcción y la raíz y a quién está pegado, ¿no? El fundamento es Cristo. Y entonces mi raíz es mi fe que tiene que crecer. Mientras más permanezco y mientras más pegado estoy a Jesucristo, más fruto tengo. Entonces no es esto como de que, más diría yo, más que cuestión de que si estoy bien o que si no, no, porque estaríamos hablando de que el fruto es imperfecto y el Espíritu Santo hace todo perfecto, porque Dios tiene que ver conmigo. Si yo pretendo perdonar o mostrar bondad o amor o gozo por mí misma, jamás la puedo hacer. Así que mientras más pegada estoy al señorío de Jesucristo, mientras más sometida estoy a Dios, a su palabra, mientras más ando en el Espíritu, dice Gálatas, ¿no? Más evidencia voy a dar de todo del fruto del Espíritu, desde el amor hasta el dominio propio. Depende de eso. Así que cuando queremos ver, a ver, ¿cuánto anda la hermana? Anda en el Espíritu. ¿Cómo puedo ver si Eli o si Mildred o si Thais anda en el Espíritu? Da mucho fruto. Sencillo, da mucho fruto. No le tengo que preguntar, lee la Biblia, está ayunando, está haciendo la voluntad de Dios. No, todo eso se asume que está dando fruto porque está pegado a Cristo, está permaneciendo en la fuente de poder que es el Señor. Así lo explicaría yo de manera más sencilla. No tienes fruto, ya te separaste. ¿Quién sabe hace cuánto tiempo y tú no te has dado cuenta? Pero es así. Porque quien permanece en la vid, quien permanece en Cristo como la vid verdadera, produce fruto, invariablemente. Ok. Ajá, Mildred. Gracias, hermanas. Una de las cosas que mencionó la hermana que inició la pregunta era si esos frutos son natos o definitivamente son un mandato que viene a través del Espíritu Santo. Es cierto de que las personas en su vida diaria pueden tener cualidades particulares que lo hacen buenos, como decimos, pero el fruto en sí únicamente puede ser a través del Espíritu Santo, que es cuando venimos a Cristo Jesús. Entonces, de tal manera de que si hay algo bueno que usted hace, pero aún no ha aceptado a Cristo Jesús, no tiene ni la fuerza ni refleja lo que es Cristo, porque usted aún no anda con Cristo. Hasta que llega el momento de que pone su fe en Jesucristo y el Espíritu Santo viene a morar a su vida, en ese momento empieza a transformar el Espíritu Santo y a trabajar en la persona para que pueda dar frutos que traigan a cuenta con Cristo. Eso era todo, hermanas. Gracias. Okay. Hermana. Ajá. Sí, quiero primero darle gracias al